Ok, comenzamos entonces. Ya todos espero que hayan abierto R, que si alguien se acaba de conectar, vamos a abrir R. Fijarse que cuando ustedes abren R debiera verse de esta manera. El environment debiera estar vacío. ¿Ya? Puede que aquí aparezca un archivo, no hay problema si ahí aparece algún archivo, ¿sí? Porque esto no importa. Me importa que el environment esté vacío porque eso significa que cuando ustedes cierran R se eliminan todas las variables que ya tienen. ¿Ya? Ok. Recuerden entonces que acá voy a usar un puntero. ¿Sí? Que acá en este simbolito ustedes le dan y van a crear un nuevo script, donde dice RScript, y se va a abrir un nuevo script, ¿sí? Vamos a trabajar con la misma base de datos que tenemos en eFinis. Entonces voy a compartirles mi pantalla de eFinis. Entonces voy a compartir mi pantalla. Aquí me equivoqué. Ya, de eFinis, y en eFinis, ¿cierto? Tenemos una carpeta que se llama ejercicios de laboratorio, si no me equivoco, ya que está en documento y tenemos la carpeta ejercicios de laboratorio. En esta carpeta, sí, vamos a usar la base de datos casas. Para descargar la base de datos sin abrirla, entonces ustedes tienen que ir acá donde está el disquete y la descargan, ¿ya? Súper. Entonces, esa base de datos vamos a usar hoy día. Hasta el momento, ¿van todos bien? Sí, profe. Sí, ya, necesito... Profe, ¿es la misma base de datos de la que ocupamos antes o no? Sí, Para no hacerla de nuevo. en la misma Ah, base de ya. datos casas de antes. ¿Sí? Ya. Ya la habían descargado, no hay problema con eso. Perfecto. Entonces, Ariel, ¿puedes compartirme tu R? Ariel Arteaga, ¿me puedes compartir tu R? Ariel, ¿no estás? Sí, qué lata. Ya, Diego Palma, ¿tú me puedes compartir tu R? Sí, profe, estoy buscando el archivo del ex. Sí, pero no es necesario, No. mira, no necesito que Ah, encuentres el archivo. Comparte tu R. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es cargar la base de datos. ¿Sí? ¿Para qué vamos a cargar la base de datos? Para poder trabajar. Nosotros ya hemos visto histogramas, ¿sí? Y hoy día vamos a ver algunos otros elementos. Súper. Pero fue una pregunta. ¿Sí? Es que yo en el environment tengo como todas las bases de datos de los trabajos que hemos hecho antes. ¿Cómo lo puedo así como Ya. limpiar? Súper, Carla. Mira, tenéis lo mismo que el Diego, ¿no? Sí, exactamente lo mismo. Ya, esa no es la manera, lo que hizo el Diego no es la idea, ¿ya? Porque eso lo que hace es como pan para hoy, hambre para mañana, porque limpia solamente, ¿sí? Lo que tiene hoy día. Entonces acá, para que siempre que ustedes abran R y parta con el environment vacío, van a ir a Tools, ¿sí? Entonces te estoy marcando con una flecha, Diego, súper. es que está esta cosa del Zoom, no veo. Ah, ¿Qué? Ah, estaba ya. el- Tools, Global Options, ¿sí? Y en Global Options, en este rectángulo que está acá, tienen que fijarse que van a tener que cambiar el ask por never, Ah, ya. ¿ya? Y creo que con eso ya deberían estar. Déjenme confirmarlo. No, todavía general. Y sacarle el check al resto. ¿Sí? Sácale el check todo al esto. resto. No, al resto. Donde yo te marqué en el cuadradito naranjo, el resto, sí, ya, y ahí a never. Entonces con eso, cada vez que ustedes abran R, va a estar el environment vacío. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando ustedes quieren guardar, cuando ustedes abren R, si en el código anterior que hicieron hace una semana llamaron a una variable A, entonces en el nuevo código la variable va a ser A. ¿Sí? Como que si ustedes vuelven a usar la letra A, en vez de usar la actual, para usar la que ustedes ya tenían guardada en el environment. Súper. ¿Recuerdas cómo cargar bases de datos, Diego? Era acá, ¿cierto? Sí, súper. Import dataset, ¿sí?
Ahí donde está guiando el Diego. Aquí hay que tener cuidado, porque depende del formato de la base de datos. Si la base de datos está en TXT, entonces si el archivo está en TXT, ustedes tienen que poner from text base. ¿Ya? Si el archivo está en CSV, entonces ustedes tienen que poner from text reader. From text base. Y si el archivo está en Excel, ustedes tienen que poner from Excel. Y eso depende de la extensión del archivo. Entonces, en este caso estamos en Excel porque la base de datos casa está en Excel. Así que dale ahí en from Excel, Diego, súper. Es que no he descargado todavía el archivo, lo estaba buscando. Ah, ya, pero entonces anda a Finish Ujú, ya, en estadística, no en el P, en el normal. ya. ¿Sí? Debiera haber en ejercicios de laboratorio, hay un archivo que llama casa si está solo. Laboratorio. La carpeta se Sí. llama ejercicios de laboratorio. Proyecto, programa, pauta, nota. ¿El laboratorio o no? No, la carpeta se llama ejercicios de laboratorio, Danica, ¿cierto? Sí, o guías de laboratorio, algo así. No, Uno de esos dos ejercicio. nombres. Ejercicios de laboratorio, y es la segunda carpeta, dice clases, y abajito dice ejercicios de laboratorio. Ah, ya. Clases. Sí, es verdad. Así era, ejercicio. Ya me sale clases, guía, laboratorio, nota, pauta, programa de curso, proyecto y tal. Espero que esté en otro curso, Diego. Porque en estadística yo no tengo ninguna carpeta que se llame proyecto, porque A me ver. acaba de mandar el proyecto por correo. Ay, disculpe, a ver. Sí, no hay problema. Ya, por mientras todo el resto va bien. Ya lo encontré. ¿No lo encontraste? Sí, ya lo encontré. Ah, ya. Súper. Ya, aquí entonces tienes que ir donde dice Browse. ¿Sí? Browse, buscas la base de datos que acabas de descargar. Y la importas. Perfecto. Y ahora, que noté que a todos les faltó en la clase pasada, lo que debieran hacer es ir al History, ¿sí? Y en el History pinchar estas dos líneas, Library y Casas. Selecciona las dos, claro, Library y Casas, solo esas, no Library, no Table, Library y Casas. Acuérdense que en el History está todo su historial. Entonces selecciona las dos líneas, como cuando seleccionáis en... Selecciona dos, con el teclado igual, pues Diego. Ya no puedo. O sea, Sí, debería dejarte de seleccionar dos. A ver, déjame ahí ver. sí. No. Ya, selecciona dos y llévalos a tu source. No se pueden copiar y pegar. Entonces arribita dice tu source. Ahí. Ah. Ya. Ah, pero no las seleccionaste. Tenés que seleccionarlas y apretar tu source. Un momento que lo... Listo. Ya. Esto lo que hace es crear el documento con esto. Recuerden que si no está la base de datos cargada en su script, entonces cuando la Danica corra el código no le va a correr la base de datos. ¿Ya? Súper, Diego. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla yo ahora. Ya. ¿Ya? Entonces, las librerías siempre se activan. Voy a usar la librería Excel, ¿cierto? Si no me equivoco. ¿Ya? No hay ningún paquete. ¿Cómo se llama la librería? ¿Read Excel? Sí, profe. ¿Read QL? Sí, Luis de Guiela. Ya. Entonces acá yo le voy a llamar a mi base de datos DF. ¿Ya? Yo también puedo hacer lo que el Diego hizo por botoneras, lo puedo hacer por teclado. Entonces df read-excel
Y aquí le voy a poner file igual, y voy a usar una función que se llama file.choose. File.choose porque esta función read Excel necesita como argumento el nombre del archivo, incluyendo su ruta. Pero si yo le quiero entregar mi trabajo a otra persona, entonces, en ese caso, yo no tengo que entregarle la ruta de trabajo, porque entonces la persona cuando abre el archivo no le va a compilar, básicamente porque no tiene la misma ruta de trabajo. Entonces, file.choose, tal cual lo dice su nombre, me hace escoger el archivo. Entonces voy a correr toda esta línea y fíjense que no corrió. Así se llama la función read Excel, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que no me acuerdo? Así se llama la función Danica, ¿cierto? Sí, profe, así se llama. Ya, y... Ya, no me corrió, así que voy a poner acá file.choose para ver qué fue lo que lo escribí bien. File.choose con 2H. Miren la librería base. A ver, voy a importarla de acá para mirar. Read Excel, sí está bien. Read XL. Ah, es que esta librería no me va a dejar usar el file.choose. Ya. La librería. La función Excel no me deja usar el file.choose. Eso es lo que pasó. Profe, yo usé el file.choose, pero no ocupé el file es igual, esa variable que usted puso antes, Sí. y, A ver. y me lo buscó igual. df read bajo Excel file. Ah, pero es porque en el read Excel no se le pone file. Ya, esto es solamente manía mía. Este es pat. Ya, yo como manía simplemente le pongo generalmente el nombre del argumento. Entonces ahí debería correr. ¿Ya? Ahí sí. Gracias a que me dijo. Entonces, ¿qué hace el file.choose? Me hace escoger a mano mi archivo y no lo tengo que hacer, ¿sí? Entonces esto es súper útil porque si yo le entrego mi código a alguien, entonces esa persona puede escoger manualmente, ¿sí? En este caso, creo que tengo la base de datos en descarga. Ahí está. Entonces la persona escoge manualmente la base de datos. No sé si se vio la ventana que me aparecía, ¿no? Creo que no. Sí, sí se ve. ¿Sí? La otra ventana ya. Entonces acá, esto es muy útil porque de esta manera, si yo le quiero entregar mi código a un gerente, a un jefe, entonces la persona no tiene que estar cambiándole la ruta, ni estar preocupado de dónde estaba el archivo para cargarlo. Simplemente usa el file.choose. Entonces, recordar que estamos usando una base de datos que tiene 1139 observaciones de las casas en venta en la región metropolitana. Dentro de las variables tiene número de habitaciones, número de baños, estacionamientos, total de superficie, entre otras. ¿Sí? Ahora, voy a correr de nuevo la... Ahí, ya. Entonces, quiero fijarme en algunas cosas. ¿Sí? Me interesa, ¿sí? No me apareció como para desplegar la flechita, pero ya no. Ya. Fíjense que aquí hay variables que son de distinto tipo. Ya, común es una variable de carácter, tipo de casa también, ¿sí? Pero número de habitaciones no sabemos de qué tipo es, ¿ya? Entonces voy a usar, me interesa revisar toda la base de datos. Entonces, una revisión rápida de la base de datos, la voy a hacer con el comando summary. ¿Ya? Summary DF, así se llama mi base de datos. Cuando yo la exporté, mi base de datos se llama DF. Si ustedes lo hicieron con el import dataset,
Entonces su base de datos se va a llamar seguramente casas. ¿Ya? ¿Qué hace el summary? El summary me da un resumen de toda la base de datos. Entonces voy acá. La comuna tiene 1130 observaciones, es un carácter. La vivienda, el tipo de vivienda también tiene 1139 observaciones y es un carácter. El número de habitaciones es una variable entera, donde tengo en mi base de datos mínimo una habitación, máximo hay una casa en venta que tiene 19 habitaciones. ¿Ya? Denme aquí. Listo. 19 habitaciones. Esta es el primer quintil. ¿Qué representa? ¿Cómo es la interpretación del primer quintil? En este caso, Jorge Wanchun. ¿Cuál es la interpretación del primer quintil? Sería las 3 como de 3 habitaciones, ¿no? No, pero esa no es la interpretación, te sacaste el manso rojo entonces en el laboratorio. Ya, ¿cuál es la interpretación del primer quintil? Había que interpretar los quintiles en el laboratorio, o lo copiaron y pegaron o no aprendieron nada, que me da una pena. Ya, ¿cuál es la interpretación del primer quintil? Cualquiera. El 20% de los datos. Ya, pero ¿cómo lo interpreto bien? Po? Una frase completa. ¿El 10% de la población? No, pues, ¿cómo el 10% de la población? Bueno, es que depende de cuántos quintiles está separado. Es el primer quintil, Va, perdón. y que siempre son los mismos. Eso quiere decir que el 3 como representa el 20% de los datos, del 20%. Ya, ¿el quintil separa la población en cuánto? En cuadros, ¿cierto? Tengo el primer quintil, el segundo quintil, el tercer quintil y el cuarto quintil. ¿Ya? Pero el segundo quintil coincide, el quintil de 25, Javier. ¿Sí? No ese de acuerdo. Este de acá es, déjate, confirmo, me hiciste dudar, puede ser que es el cuartil. Porque cuartil parece que era 25%, Mary. ¿o no? Estoy equivocado. Sí, pero no sé si el summary me da el quintil o el cuartil. Lo voy a buscar. Máximo quantil. Entonces sería ese. Sí, entonces sería el 25%. ¿Sí? Entonces, en este caso, la interpretación de esto es que el 25% de las casas en venta tiene a lo más 3 habitaciones. Esa es la interpretación. Lo que más me interesa acá es que sepan interpretar. ¿Cuál es la interpretación de la mediana? En este caso, Jorge Wenchun. La mediana coincide con el segundo cuartil. ¿Cuál es la interpretación de la mediana? El valor que está al medio, o sea, entre todas las habitaciones, el valor del medio del cuadro. No, pero la interpretación según la base de datos es lo que más me importa. Danica, ¿tú ya revisaste los informes? No, profe, estadísticas no lo revisaron. Ya, ojo ahí con las interpretaciones, tienen que ser detalladas, ¿sí? Si no, es lo que más valía punto en el informe. ¿Ya? Entonces, la interpretación de la mediana es el segundo cuartil, por lo tanto es el 50%. La interpretación es que el 50% de las casas en venta tiene 4 habitaciones. ¿Sí? Yo puse diferente. Entonces, ¿cuál es la interpretación del tercero? Que el 75% de las casas tienen 5 habitaciones. 5 habitaciones, ¿cierto? ¿Y qué representa, cuál es la interpretación de la media en este caso, Gianfranco?
¿Cuál es la interpretación de la media? Porque aquí tengo el mínimo, el primer quintil, la mediana, el tercer quintil y luego la media. Ale, Sería dale Gianfranco, perdona. No, ya. El 50, no, que no sabría decir, el 50%. No, porque la mediana no es lo mismo. La media con la mediana no son lo mismo. La mediana es Sería el que está al el- medio y la Claro. media es otra cosa. ¿Sí? ¿Es el promedio, profe? Es el promedio. Entonces, ¿cuál es la interpretación de que el promedio sea 4.11? Que 50% de las habitaciones tiene... Ese es de la mediana. La El promedio mediana, de las casas tiene 4 habitaciones. que en Pero- promedio las casas en venta en la región metropolitana tienen 4.11 habitaciones. ¿Ya? Son interpretaciones distintas. Y el summary además me da el máximo, que ya habíamos hablado, y acá me sale un NA8. NA son los datos que faltan. En este caso faltan 8 datos. ¿Sí? Perfecto. Entonces tengo también en la base de datos el número de baños, el número de estacionamientos, la total de superficie, el valor en UF, el valor en pesos chilenos. ¿Ya? Entonces, mirando esto de acá, ahora vamos a mirar el total de superficie. Entonces, Kevin, interprétame el primer quintil del total de superficie en metro cuadrado. ¿Cuál es la interpretación de ese? Es quintil ahora, no es cuartil. No es cuartil, el 25%. Sí, el 25%. Que el 25% de las casas en venta de la región metropolitana tiene un total de superficie de 180 metros cuadrados. Ya, súper, ¿cierto? Ale, interprétame la media. El promedio del total de superficie en metros cuadrados es de 866.1 Metros cuadrados, súper. metros cuadrados. Jorge, interprétame el tercer cuartil. 75% ese. El 75% de las casas en venta de la región metropolitana tienen 563.8 metros cuadrados. Perfecto, ¿cierto? Entonces acá me puedo dar cuenta que alguien está vendiendo una casa que tiene 0 metros cuadrados de total de superficie, que probablemente hay algo extraño ahí, porque ¿cómo voy a vender una casa que no tiene metros cuadrados? ¿Sí? Y esta es la superficie total, porque puede pasar que haya una casa que no tiene superficie construida. Si vende una parcela no tiene superficie construida. Y además tengo 37 datos faltantes. O sea que hay 37 datos en la base de datos que no están. ¿Ya? Con respecto a los datos faltantes no puedo hacer nada, solamente decir que no están. ¿Ya? Entonces, eso lo da el summary. Vamos a estudiar, ¿sí? La columna, la variable, vamos a estudiar la variable total de superficie en metros cuadrados. Esa variable es la que quiero estudiar. ¿Ya? Entonces, como quiero estudiar esta variable, voy a hacerle un histograma primero a la variable. ¿Cómo hago un histograma? Voy a usar la librería ggplot2 porque hace histogramas mucho más bonitos. Entonces voy a usar library, ¿sí? ggplot2. Yo ya cargué la base, yo ya instalé el paquete, entonces simplemente activo la librería. Cada vez que quiero utilizar una librería la tengo que activar. Entonces voy a usar, como esto funciona por capa, ggplot. La base de datos que voy a usar, ¿cómo se llama en mi caso? DF. 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 ggplot siempre funciona con indicándole la base de datos. Entonces, los aspectos estéticos, el X, ¿sí? Voy a usar la variable, en este caso, la variable total superficie en metros cuadrados, que está acá, ¿cierto? La tengo que escribir tal cual, total-superficie, con mayúscula la S, ¿sí? -M2, ¿sí? Y en el I no voy a hacer nada, ¿ya? A esto le voy a agregar, por eso le puse un más, le voy a agregar el histograma. Creo que se llama así, o se llama geoinst.
GeoHistograma. ¿Ya? Y lo voy a compilar. En el GeoHistograma le tengo que sí o sí agregar los bins. ¿Ya? Pero si no, igual lo hizo. Fíjense que acá igual hizo un histograma. ¿Ya? En este caso, está toda la variable amontonada cerca del 0. ¿Ya? Pero el histograma igual tiene estos datos de acá. Porque volviendo al summary, fíjense que en esa variable pasa algo súper extraño. Los primer cuantil, la mediana, ¿sí? Y el tercer cuartil están muy cerca del 563. O sea, hasta acá está todo conservado, ¿cierto? Está todo como comprimido en esta zona. Pero igual hay datos que están por acá bien alejados. ¿Sí? Existen casas de 3.000 metros cuadrados en venta. ¿Sí? Por lo tanto, el histograma, así como está, no me permite tener una, así a la rápida, me permite tener una idea muy rápida de lo que está pasando. Pero no me permite, ¿cierto?, hacer un zoom en esta zona que me podría interesar, ¿ya? Que es donde está la mayoría de las casas. Entonces, ¿cómo podría hacerle un zoom en esa parte? ¿Qué comandos utilizaron? Porque pasaba algo parecido, si no me equivoco, en el laboratorio, porque los días de hospitalización estaban muy cercanos, muy centrados en el 0, pero había alguien que había estado 2.800 días hospitalizado. Entonces eso como que hacía que el histograma se viera horrible. ¿Ya? Ocupamos la palabra, ¿Dale? la variable. ¿Qué cosa? Ocupamos de repente límite y la variable bins, algo así. Ya, le agregaste un límite, ¿cierto? Le agregaste un límite para graficar solamente esta zona que está acá. Déjenme acá. Agregamos un límite para de cierta manera hacer un zoom en esta zona. ¿Sí? Ahora, yo no le puse los bins acá, igual los reconoció. Yo le voy a poner bins SQRT de 1139. ¿Sí? Lo volví a graficar. Sí, ahí. Ojo que aquí me tira un warning. Warning, hay 37 datos que no tienen valor. Entonces, lo hace igual, pero me dice como, ojo, que hay datos que no están y tú estás graficando. ¿Ya? Y si no me equivoco, acá uno pone el link. Es con otra capa, eso sí parece, ¿no? Jorge, tú lo hiciste, ¿era con otra capa o no? Jorge Wenchun. Sí, profe, estoy revisando, dame un segundo. Scale, parece que era. Ah, entonces sí, era scale más scale guión bajo limit, tiene que ser, ¿o no? X, sí, X continue. Esa, ya. Y acá adentro va xlim. Le pusimos limits ahí. Limits, sí. Limits. Igual C. Entre 0 lo voy a hacer y 1000. ¿Sí? Ya, entonces ahí el histograma tiene un poquito más de sentido. Pero este histograma no está correcto. ¿Sí? Porque si ustedes no explican qué es lo que está pasando, entonces ustedes no pueden llegar y eliminar todos los datos que están después del 1000. Porque ese histograma lo que hizo fue un zoom hasta el 1000. Pero no es correcto eliminar todos estos datos. Por eso es importante que haya estado la explicación. ¿Ya? Ahora, hay otro gráfico que no hemos visto, pero que lo voy a hacer acá. ¿Sí? ggplot data igual de f. Profe, yo el error que me daba cuando no ponía bins era que se me como que sumaban los datos. ¿Cómo sumaba los datos? Ejemplo, si había entre 0 y 10 y no se notaba mucho, imagínemos 0 me daba hasta 1000 y si no le ponía el bit y como se cortaba, me superaba. Ya, no es que te lo sume, lo que pasa es que acá no es que haya 700 en el 0, es que este está seguramente entre el 0 y el 100. ¿Sí? Entonces por eso lo llenan.
¿sí? Pero no Sí, es pues que ese- porque acá, por ejemplo, en este que tiene el zoom, acá veo que hay pocos datitos con 0. ¿Sí? Lo que pasa es que estaba haciendo entre el 0 y el 250, entonces te sumó todos estos datos y los tiró en un puro bins. ¿Sí? Eso ahí da lo mismo. Igual el histograma estaría bien, porque tú lo que hiciste con este histograma, el ancho, aunque no lo pareciera, el ancho de cada barra es mayor. El ancho de estas barras debe ser más o menos de unos 100. ¿Ya? Mientras que el ancho de estas barras debe ser de 20, 10, por ahí. Entonces, sí, por eso. ¿Ya? Ok, acá estoy usando el ggplot porque voy a agregar un nuevo gráfico, que es un boxplot, ¿sí? Ya, lo voy a hacer así nomás el boxplot. Ya, este es un boxplot. El boxplot lo que me muestra, ¿sí? Son los datos anómalos. ¿Sí? En el eje X tengo los datos. ¿Sí? No se ve muy bien el boxplot en este caso y es por las mismas razones, porque están todos los datos concentrados entre el 1000, están todos los datos concentrados acá, y estos datos de acá hacen que mi boxplot no se vea bien. Estos datos que están acá se llaman outliers, ¿ya? O generalmente, porque hay que comprobar algunas cosas, que son datos que alguna anomalía tienen, ¿ya? Porque se escapan de lo que está pasando en la base de datos. Los outliers no siempre no se pueden eliminar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Chile, ¿sí? Como lo hemos hablado hartas veces, los sueldos están entre los 200.000 pesos y 700.000 pesos. Pero existe gente que gana 30 millones de pesos mensuales. Esa persona es un dato anómalo, pero no es que no exista. Entonces, si yo elimino a esa persona, elimino ese dato, lo que estoy haciendo es como que casi taparme los ojos y decir que no existen personas que ganan 30 millones. ¿Ya? Y lo mismo acá, o sea, en general las casas tienen entre 0 y 1000 metros cuadrados, pero existen casas que tienen 3000 metros cuadrados y que están en esta base de datos. ¿Ya? Por esto estos datos son outliers, ¿ya? No se debieran eliminar, y para revisar lo que está pasando en profundidad, puedo hacer lo mismo que la vez pasada. O sea, scale-x continuous, limits igual a c, y voy a volver a mirar entre el 0 y el 1000. Hago eso, y entonces puedo ver acá mi boxplot. ¿Ya? Siguen así viendo datos extraños. La línea del medio del boxplot representa la mediana. ¿Ya? Voy a subir al summary para que se pueda ver acá. Pero la línea del medio representa la mediana, que son los 293. ¿Ya? Esta primera línea de acá representa el primer cuartil. Y esta línea de acá representa el tercer cuartil. Por lo tanto, lo que está haciendo el boxplot es que todo lo que está acá al medio, esto es el 50% de los datos. ¿Sí? En esa cajita se ubica el 50% de los datos. Si el boxplot es muy delgado, eso me dice, ¿cierto?, que están todos los datos muy comprimidos. O sea, que no hay variabilidad en esos 50%. Si el boxplot es muy ancho, quiere decir que la variabilidad es bastante. Estos puntitos de acá siguen siendo outliers, ¿cierto? Siguen siendo datos que se escapan de la norma, ¿ya? Es decir, si tengo entre 750 sobre 750, ya me estaría escapando un poquito de lo común que son las casas de la región metropolitana. Yo podría decir, mira, entre 0 y 750 metros cuadrados es lo común en las casas de la región metropolitana. ¿Sí? De ahí en adelante ya son datos que alguna anomalía podrían tener. Que sean anómalos no quiere decir que no sean verídicos, ¿sí? Porque puede pasar que existan casas con esa cantidad. Ok. ¿Por qué yo prefiero usar ggplot? Porque en el ggplot, si ustedes ahora
quisieran, por ejemplo, voy a volver al histograma, ¿sí? Ese histograma, si ustedes ahora quisieran separar que las columnas aparecieran por comuna, voy a usar fill igual comuna. Voy a compilar eso. Ya va a demorar. ¿Sí? Y voy a hacerle un zoom. Ese es mi histograma y no me costó nada hacerlo. Déjenle ahí. Ese sería mi histograma. ¿Ya? Entonces con este histograma yo puedo mirar qué es lo que está pasando en profundidad. ¿Sí? Me puedo dar cuenta que evidentemente, no sé, una casa, vamos a seguir con las mismas comunas que estábamos trabajando la otra vez. No veo Las Condes. Ya, Las Condes, que es más o menos verde, ¿sí? Puente Alto, que es esta de acá, y Colina, que era la otra que habíamos mencionado, que es naranja. ¿Sí? Puedo ver Profe, cómo se comportan las comunas. Dime. que cuando le hizo zoom parece que no se mostró la pantalla. Ah, ya, gracias Javier. Ese gráfico lo hice con el ggplot y no me costó nada. En cambio, si yo uso el comando hist, que viene en la librería base, es difícil conseguir estos gráficos tan buenos. ¿Ya? Súper. Entonces, para conseguir ese gráfico, lo único que hice fue acá, al lado donde decía I, borré la I y le puse fill comuna, o sea, que la rellene por comuna. Yo podría ponerle que la rellene por cualquier otra variable que sea categórica, ¿sí? Podría ponerle que lo rellene, no sé, por la superficie metro construida, o que la rellene por los estacionamientos que tiene la casa. No habría problema con eso. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer un primer estudio en profundidad de la base de datos. ¿Ya? Me interesa, ¿sí?, arreglar algunas cosas. Por ejemplo, comuna está bien que sea un carácter, porque es la palabra Las Condes, Colina, La Reina, bla, bla, bla. Tipo de vivienda está bien que sea un carácter, porque es casa o departamento. El número de habitaciones es un número, perfecto. El número de baños es un número, perfecto. El número de estacionamientos es un carácter. ¿Esto está correcto? No, también tiene que ser un número. Debiera ser un número, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es mirar esa variable para ver qué es lo que está pasando con esa variable. Voy a ir a mi base de datos, ¿sí? Y la variable es número de estacionamiento. Ah, por eso es un carácter. Porque hay gente que cuando completó la base de datos, en vez de poner que tenía 0 estacionamiento, colocó la palabra no. ¿Ya? Y además hay algunos datos NA. Los NA son datos que faltan. O sea, a alguien se le olvidó completar cuántos estacionamientos tenía. Pero como aparece la palabra no, es que me está generando problemas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Primero voy a mirar acá. Voy a cambiar la palabra no, ¿cierto? Por 0. En toda la columna estacionamiento. Eso es lo que quiero hacer primero. Porque después, si tengo puros números y ceros, yo puedo cambiar, por ejemplo, los estacionamientos de carácter a número, en una pura línea. Pero primero necesito cambiar todas las palabras no, ¿cierto? Por un 0. ¿Cómo se hace eso? Entonces, ¿cómo hago referencia en la base de datos a la columna que representa los números de estacionamiento? ¿Cómo hago referencia a esta columna dentro de la base de datos? Porque quiero hacer referencia a esta columna dentro de la base de datos. ¿Cómo se hace?
José, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago referencia a una columna que está dentro de una base de datos? Eduardo. Profe, era con el nombre de la base de datos, el signo dólar y la... Y el número, el nombre de la sí, columna, ¿cierto? el nombre. Súper, Kevin. ¿Ya? Entonces sería DF, número de habitaciones. ¿Ya? Pero aquí lo que quiero hacer no es cambiar toda esta columna. Quiero dentro de esta columna, ¿sí? Cambiar, dentro de esta columna quiero cambiar, ¿cierto? Todas las veces que aparece la palabra no. Entonces, no, que aparece, creo que se escribe así. Profe, ¿no era la columna de estacionamiento? Ah, ¿era la columna de estacionamiento? Sí, toda la razón. Número... Ya, esa columna. A esa columna quiero cambiar todas las palabras no por otra, ¿cierto? Entonces voy a hacer no, which, que es como un cual, ¿sí? Cuando no es igual a true. Déjenme revisar algo acá. Voy a apagar mi cámara porque si no mi computador funciona muy, muy lento. Ya, entonces acá, para hacer esto, vamos a primero cargar una librería. Entonces voy a ir a paquetes y voy a instalar la librería Tidyverse. ¿Sí? Voy a ir a Package, Install, y acá voy a instalar la librería Tidyverse. Esta librería pesa un montón, ¿sí? Pero esta librería tiene todo lo que corresponde a bases de datos. Entonces, ahí está restaurando la sesión y la va a instalar. Todos debieron instalar esta librería. Recuerden que las librerías solo se instalan una vez, ¿sí? ¿Cuál librería es, profe? Tidyverse, así se llama. Install Tidyverse. Yo ya la tengo instalada. Ya ustedes la instalan. A mí me va a tirar error porque ya está instalada. Y luego la voy a cargar nomás. Library Tidyverse.
Ahí, y ahora que se cargó, la activo. A mí no se me instaló. Profe, creo que es con la I latina y después la Y, en Ah, Tidy. dale razón. Así. Ahí se está activando la librería. Ya, ahí estamos listos. Ya, ¿están todos bien hasta acá? Voy a esperar un minuto y le voy a pedir hasta acá a Fabián. Compárteme tú la pantalla ahora. No, está el Fabián, ya. Ronald. Tanto tiempo, Ronald. Compárteme tú la pantalla ahora. Después ni se le ocurre cambiar los datos del número, habría que separar. Ya, Oscar, compárteme tú la pantalla ahora. No había visto el chat, Oscar, perdón. Que cuando las clases híbridas me cuesta un montón ver el chat. Compárteme tú la pantalla ahora. Profe, no tengo copiado todo el código todavía. No importa, Y no te recién preocupes. me da un minuto para poder a terminar de instalar la librería. Profe, después de instalarla, ¿cómo se activaba? Si iba a... Pero comparte la pantalla, Oscar, y ahí te vamos ayudando, no te preocupes. Me da un minuto para poder conectarme, porque tengo conectado el celular y tengo Sí, conectado el sí, computador. Tengo un obvio. poquito, por favor. Ya, mientras el Oscar se conecta, no sé si alguien tuvo problemas con lo que estamos haciendo. No me consulta, ¿para qué era la librería Tidyverse? Tidyverse es una librería que se utiliza para bases de datos. Lo que hace es manipulación de datos, básicamente. Entonces, con Tidyverse, por ejemplo, si tú quieres agregar una columna que tenga el promedio de, no sé, del número de baños más el promedio del número de habitaciones, tú lo puedes agregar. Puedes agregar columnas, puedes eliminar datos, eliminar filas, hacer filtros si te interesa solamente ver cuántas casas hay en Las Condes y no en todas las otras, entonces tú filtras por Las Condes, ¿sí? Y es una base de datos un paquete de manipulación de datos. ¿Sí? Ya. Ah, ya. Entonces, y lo que quiero hacer con Tidyverse ahora es cambiar todos los no que aparecen en la base de datos, ya cambiarlos en este caso por ceros, porque quiero estudiar, no sé si leyeron el proyecto, lo mandé tarde, pero una vez alguien lo leyó, en el proyecto lo que hay que hacer es un análisis exploratorio. Análisis exploratorio quiere decir, ¿sí?, que ustedes lo que van a tener que hacer es explorar la base de datos. Para explorar la base de datos tienen que revisar completamente, ¿cierto?, la base de datos, ver todos los datos faltantes y revisar todo en profundidad. Por lo tanto, voy a necesitar, ¿sí?, conocer la variable estacionamiento. Y lo que está pasando ahora es que como la variable estacionamiento está en caracteres, no la puedo estudiar, porque no puedo estudiar la variable, no puedo hacerle un box plot, no le puedo hacer un histograma, no puedo saber en promedio cuántos estacionamientos hay, dónde se están concentrando los estacionamientos, ni nada de eso. Entonces, por eso la idea es cambiar primero los estacionamientos. ¿Ya? Mientras esperamos al Oscar, no sé, voy a pedirle a alguien más. José. Profe, perdón. Entonces, si corro el código que usted puso antes del Witch, ¿ahora me lo cambiaría? ¿O hay que agregarle algo más? No, por ahora te lo va a cambiar. De hecho,
hay dos formas de hacer lo que yo les quiero, lo que les estoy pidiendo. ¿Sí? Porque les estoy pidiendo cambiar la palabra no, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, creo que por el tiempo, no sé si vamos a alcanzar a ver timers. ¿Sí? Me queda pendiente ahí el Oscar y la Josefa para la próxima clase, bueno, el Ariel, evidentemente, para que puedan compartir su pantalla. ¿Ya? Mientras tanto, les voy a mostrar cómo hacerlo sin Tidyverse para que podamos alcanzar y tengan una idea de cómo se hace esto. Profe, disculpe, yo no tengo el nombre del código, pero me podría ayudar, perdón, Sí. a activar la librería. Ahí Sí. creo, no sé si tengo la autorización para conectarme al computador. Ya. Creo que Dame un minuto. No, ¿el Oscar el que me está hablando? sí, profe. Ya, dame un minuto, Oscar, para terminar con esto y vémoslo. Entonces, Sí. existe la forma arcaica de cambiar la palabra no. Esa forma es cambiarla de manera arcaica, que es ir a la columna, ¿sí? Preguntarle dentro de, si estoy en la columna, preguntarle cuándo, ¿sí? Cuando esa columna de F número de estacionamientos, ¿sí? Es igual a la palabra no, ¿sí? Y todas esas veces que sea igual, voy a extender acá esto. Ya, y todas esas para que sea no, le voy a asignar, ¿sí? Un 0. Pero le voy a asignar la repetición de 0, o sea, voy a repetir el 0, porque no lo tengo que asignar una vez, lo tengo que asignar a todas las veces que necesito. Entonces rep lo que hace es repetir el 0, pero con el largo, ¿sí? Con el largo, en este caso, de which de F número de estacionamiento. ¿Sí? Me falta aquí. Igual a. En alguna parte me equivoqué en el which. Voy a copiar eso abajo para que me quede. Y esto. Voy a correr solo esta selección. Ya, ahí seleccioné todas las veces que aparecía la palabra no. Súper. Entonces acá tengo que ver with el largo de... es que aquí me faltó de F. De F número de estas... De F número de estacionamiento. Ya, ahí lo hice manualmente. Si se fijan es súper largo, porque ¿qué hice? En la columna número de estacionamiento, conté cuándo el número de estacionamiento es no. Y todas esas veces que están acá, ¿sí? Todas esas veces que están acá, les agregué, las cambié por un 0. Entonces puse la repetición de 0, pero ¿cuántas veces tengo que repetir el 0? Todas las veces que en el with, que en la columna de estacionamiento aparezca no. Entonces voy a ir ahora a mi base de datos y me debiera aparecer, voy a volver a abrirla porque esa es la anterior. Abro mi base de datos, que está cargando. Se me pegó R. Ahí sí. Ya. Abro mi base de datos y ahora las palabras no debiera aparecer y debiera aparecer un 0. ¿Sí? Oh. ¿Era número de estacionamiento? Ya, acá algo pasó. Déjenme revisar qué pasó acá.
Hay un error en un paréntesis. Tengo un paréntesis. No, DF estacionamiento, which. No. Sí, tengo un error, me faltó un paréntesis en alguna parte. Ese está bien. Aquí voy a guardar por los paréntesis. Este debiera ir adentro del paréntesis. Which, eso, paréntesis cuadrado. Ya, esto. Paréntesis cuadrado, paréntesis el length, paréntesis acá. Y ahí sí. Y ahí sí se cambiaron todos los números de estacionamientos por 0. ¿Sí? Y entonces ahora yo podría cambiar la variable número de estacionamiento. Pero no es la idea hacerlo de esta manera tan larga. Entonces por eso quería que usaran la otra forma, que es con la librería Tidyverse. ¿Sí? Y la otra forma, usar la librería Tidyverse. ¿Sí? Que esta librería lo que hace, como es una librería que está enfocada en bases de datos, hace esto en una línea. ¿Sí? Porque es una librería que está especializada en eso. La próxima clase voy a ver toda la librería Tidyverse, ¿ya? Porque ahora para explicarles cómo agregar ¿Profe? filas, dime. Porque de la forma contraria me faltaría también cambiar los que pusieron NA. Es que los NA no los puedo cambiar, ¿ya? Porque los ya. NA acá no sé, porque yo sé que cuando la gente pone no, si te preguntan, ¿tiene estacionamiento? ¿Cuántos estacionamientos tiene? Tú pones no, tú dices, sí, pues la persona no tiene estacionamiento, por eso pone un no. Pero la persona que no pone, que pone NA, que no rellena ese campo, que no responde cuánto... Tengo que clasificarlo así nomás. Sí, pues puede que esa persona no tenga estacionamiento y no quiere poner la información para no perder la venta. Ya. ¿Sí? Puede que esa persona tenga un estacionamiento pero que lo esté usando de bodega, entonces como que no está. Entonces, cuando el dato no está, no es lo mismo. Por eso los NA no los puedo transformar, en ningún caso. ¿Ya? ¿Profe? Dime. ¿Usted podría subir este código cuando termine? Sí, la Danica siempre lo sube. De hecho, creo que al final de la clase, la Danica siempre crea una carpeta en Finis que se llama el ejercicio, y está la base de datos y el código. ¿Ya? Ya. Vuelvo a repetir para terminar y me quedo con el Oscar para ver cuál era el problema que tenía. ¿Sí? Lo que estoy tratando de hacer de ahora en adelante, estoy tratando de avanzar en los proyectos, en el proyecto. Entonces, en el proyecto yo necesito tener un análisis de todas mis variables. ¿Sí? Más o menos revisar cómo se comportan, si hay un dato anómalo, como para que yo tenga un perfil de cómo son las casas en venta en la región metropolitana. Ese es el objetivo. Frente a ese objetivo, la variable número de estacionamiento estaba como letra, ¿cierto? Como carácter, y no la puedo analizar de esa manera, ¿sí? Porque yo sé que debiera ser una variable una variable numérica. No así la comuna, porque la comuna está bien que sea carácter, y yo la puedo analizar de esa manera. Puedo hacer una tabla de frecuencia preguntándome cuántas casas hay en venta en Caleta de Tango, Cerrillo y etcétera. ¿Ya? Pero hay variables que tengo que hacerle algunas transformaciones. Y eso es lo que tratamos de hacer hoy día. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en la próxima clase, pero ya no de esta manera tan arcaica, sino que vamos a usar la librería Tidyverse para hacer esas transformaciones. Luego que tengamos la base de datos preparada, completamente preparada, vamos a empezar a hacer el análisis. Primer análisis, summary, que me da una vista rápida. Segundo análisis, histograma y boxplot de las variables que yo conozca. Para las variables que son categóricas, no puedo hacer ni un histograma y un boxplot. Entonces, para esas variables voy a tener que hacer tablas de frecuencia nomás, ¿cierto? Porque no puedo hacerle un boxplot a las comunas. Y así ir describiendo completamente mi base de datos. ¿Ya? Así que lo dejo hasta acá. Voy a mandar igual este código de inmediato por el chat. Yo no recomiendo copiar y pegar porque estas comillas, por ejemplo, nunca se copian bien y después tiran errores. ¿Sí? Pero ahí igual lo dejo, después la Danica, al terminar el día, va a subir el archivo.
Oscar, compárteme pantalla entonces para, y no solo el Oscar, sino que todos los que tienen un problema y que todavía no saben cómo cargar una librería, cómo cargar una base de datos, me pueden preguntar. Entonces, dale Oscar nomás, comparte la pantalla. No, profe, si ya lo resolví, no es que no sabía, supiera cargarla, sino que me había equivocado en la latina, la había intercambiado, por eso no se me activaba la librería. A ver, comparte la pantalla, porque a lo mejor le puede estar pasando a alguien más. Se lo voy a compartir del celular porque no lo puedo conectar desde el computador. Sí, no hay problema, ninguno. Un momento. Profe, ¿cuándo podríamos ver el proyecto? No sé a qué te refieres con ver el proyecto, Eduardo. ¿Cómo explicarlo? ¿Sí? El lunes en la mañana lo podemos ver. Esas cosas que son para todos, yo las prefiero ver cuando estén todos. Ahí está, profe. Ya. Eso era de que Ya. había intercambiado ¿cómo se llama esto, profe? La fila. Ya, sí, no hay problema. Recuerden siempre que primero uno tiene que instalar el paquete y luego activar la librería. Porque si yo activo la librería sin cargar el paquete, entonces no va a encontrar el paquete. ¿Ya? Y el lunes en la mañana explicamos el proyecto y yo les muestro rápidamente la base de datos para que ustedes entiendan de qué se trata. ¿Ya? Lo dejamos hasta acá entonces, que tengan excelente tarde. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Profe.